del sol, vamos a tomar en cuenta que esta de acá es el portal. Esto que está sobre el portal se llama friso y lo que está sobre el friso se llama dintel, ¿ya? El dintel de la puerta donde tenemos al dios de los báculos, o algunos le llamaban el dios sol, otros le llaman dios Huiracocha, ¿ya? Al lado del dios Huiracocha vamos a tener 5 hombres alados, 5 por 5, 5 por 3 son 15, y aquí tenemos otros 15, son 30, y este representaría el día 31 en los meses, cuyos meses, en los meses donde termina en 31 o en los meses donde termina en 30. En la parte superior tenemos a los hombres alado, en la parte del medio tenemos a los hombres en forma de águila, con cabezas de cóndor, abajo seguimos teniendo a los hombres alado. La parte de abajo representa los meses y vamos a tener 12 meses en su totalidad, ¿ya? Entonces, esta es la puerta del sol. El peso, como dice acá, va a ser de 10 toneladas, ¿ya? Tiene una altura de 3 metros de alto, 3,75 de ancho. Esta puerta del sol no está en su sitio original, se encontró mucho más allá del lugar ceremonial y se la encontró partida, entonces se encontró en 2 pedazos separados y luego se las unió para poder caracterizar lo que significaba en ese tiempo estos elementos. Bueno, la puerta del sol no es la única del Tiwanaku. Vemos otras puertas partidas en el Pumapunku que van a identificarse de esta forma, así como vemos acá, así totalmente partidas. Esta puerta, en la parte central, que es el dintel, está decorada con bajos relieves, como podemos ver acá, en la foto superior, ¿ya? Y ahí tenemos al dios de los báculos, que tiene una representación de un antropomorfo, ya tiene una cabeza netamente de puma, y en el borde tiene unos rayos terminados en cóndores, en cabezas de cóndor, y está sujetando 2 báculos este dios, es el único de alto relieve en esta parte del dintel de la puerta. Así como está la puerta del sol, también existe la puerta de la luna, que va a ser elaborada de una sola piedra, al igual que la puerta del sol. Esta va a estar en el Putuni, que quiere decir cementerio, y aquí se halla principalmente el Palacio de los Sarcófagos, en esta parte de este espacio de los Tiwanacotas, que es el Putuni. Y vamos a nosotros identificar solamente a la puerta de la luna, simplemente como un arco de piedra, nada más. Esta puerta de la luna tiene un espesor de 26 centímetros, su altura es de 2,23 metros, está hecha de piedra andesita, al igual que la puerta del sol. Tiene un arco solamente con friso, porque es de contradelgado para tener dintel. Tiene bajos relieves con motivos de animales, en este caso cabezas de puma, bocas de pez, ¿ya? Y vamos a ir viendo, identificando nosotros que también hay peces con alas, ¿ya? Otro de los elementos primordiales en el Tiwanaku es los monolitos. Un monolito es un pedazo de piedra sin partir, sin separar, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de los monolitos, normalmente les ponemos el nombre de estelas. El monolito está hecho de una sola pieza, está tallado en diferentes formas, con figuras principales, ¿no? El monolito va a representar a los seres míticos, especialmente hablando del fraile. El fraile es el único monolito que está en su sitio original. El fraile, la característica más importante del fraile es que es un sacerdote que representa el Estado, la parte del Estado, ¿sí? Representa lo que vendría a ser el poder, ¿ya? Hablamos del poder político en su mano derecha y el poder religioso en su mano izquierda. Hablamos de un báculo y un vaso ceremonial o un queru que sujeta el monolito. Este monolito tiene en su cinto, en la parte central, tiene cangrejos decorados que tal vez sean representación de alguien que vino de la parte del Océano Pacífico y pudo tallar esta figura porque este animal no existe en esta zona.
Y vamos a tomar en cuenta que este monolito es un sacerdote que representa al jefe del Estado, ¿ya? Entonces es el único monolito que se encuentra en su sitio original. Después vamos a tener al monolito Ponce. El monolito Ponce va a recibir ese nombre porque lo descubre Carlos Ponce, que es un antropólogo boliviano. Y vamos a ver dentro de lo que es esta estructura del monolito Ponce que representa la dualidad, tanto al hombre como a la mujer. El monolito Ponce en la espalda lleva el mismo, ¿qué se llama? El mismo bajo relieve que la Puerta del Sol, es como si fuera la continuación de la Puerta del Sol. Este relieve que nosotros tenemos acá de los hombres alados, que se puede ver mejor en este lado, lo vemos en la espalda del monolito Ponce. Es como si el monolito Ponce fuese una réplica de lo que está acá en la Puerta del Sol. Ahí vamos a identificar nosotros al Ponce, ¿ya? Después tenemos al inmenso monolito Bennett. Este monolito Bennett con 7.3 metros de altura, con una anchura de 120 metros, con un peso de 20 toneladas. El material del que está hecho este monolito es la andesita. Este monolito Bennett va a ser descubierto por Wendell Bennett, ¿ya? Y es una figura antropomorfa totalmente, representa un sacerdote del mundo de los muertos. El monolito Bennett también va a ser establecido principalmente como una de las deidades del Tiwanaku, y que es el único monolito grande, hasta el momento gigante, que se tiene en el Tiwanaku, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta también que el monolito Bennett fue traído a La Paz y trasladado a dos lugares, a la Plaza del Estudiante primero y después al Estadio Hernando Siles, donde se hizo una réplica del templete subterráneo parecido al donde encontraron a este monolito. Y después de eso se lo va a trasladar ya a lo que es al Tiwanaku para poder resguardarlo, porque ya estaba totalmente deteriorado en un primer momento. Se le hizo las correctas refacciones, podríamos decir, y se lo resguardó en esta especie de ermita en el Museo Lítico del Tiwanaku. ¿Ya? Entonces ahí vamos a identificar nosotros, ¿ok? Vamos a ver. A ver si hemos podido comprender lo que acabamos de explicar. Muy bien. Ok, a ver, Pilar. Sí. Hola, Pilar. Ah, ya, muy bien. Pilar y Brisa son hermanas. Sí. Ah, ya, muy bien. Ok, Pilar, te quiero preguntar una cosa. La Puerta del Sol, Pilar, ¿cuánto es lo que mide en altura? Pilar. Pilar no se acuerda. A ver, ¿quién le ayuda a Pilar? ¿Cuánto es lo que mide la Puerta del Sol en altura? 3 metros. Muy bien, 3 metros. ¿Y la anchura? 3,75. Eso, perfecto. ¿Cuáles son las partes de la Puerta del Sol? A ver si les preguntan, ¿no? ¿De qué está, cómo se compone la Puerta del Sol? A veces les pueden preguntar, ¿no ve? A ver, ¿cuáles son las partes de la Puerta del Sol? ¿Cómo es? Inferior, y luego del portal hacia arriba, ¿qué tengo? ¿Qué pasó? Del friso más arriba, ¿qué hay? El fraile. No, el dintel. El dintel está ahí. Ahí está el dios de los báculos, Huiracocha, o el dios sol. ¿Qué representa el monolito fraile? A ver, ya que me has hablado, José, del fraile. Presenta un sacerdote del jefe de Estado.
Eso, muy bien, el jefe del Estado. Ok, genial. Sí. Luego tenemos al monolito Ponce, que representa a la dualidad. Y tenemos al Bennett, que representa al mundo de los muertos. A ver, voy a poner aquí una pregunta y me dicen cuál monolito es. ¿Está bien? A ver si pueden captar. Monolito que en su cinto, vale decir en la parte de la cintura, tiene grabados unos cangrejos. ¿Qué será? ¿Qué monolito tiene grabado unos cangrejos en la cintura? A ver. El monolito fraile. Muy bien, el monolito fraile. ¿Y tú te has llegado a preguntar por qué se dice monolito fraile? Porque está relacionado a la religión católica. Eso, porque además lo descubrió un fraile, ya por eso se llama monolito fraile, porque fue descubierto por un fraile. ¿Está bien? Ok, y también habíamos hablado que la Puerta del Sol tiene su pareja. ¿Cómo se llama la pareja de la Puerta del Sol? ¿Cómo se llama pues la parte contraria al Sol? Puerta de la Luna. Muy bien, la Puerta de la Luna no tiene un dintel, pero sí tiene un friso porque es como un arco de piedra. Ok. Bueno, vamos a continuar con esta partecita. Ya. ¿Cómo era la vida social del Tiwanaku? Era normalmente profundamente religiosa, era dictada por ritos y ceremonias, donde se le adoraba al dios Huiracocha, se le hacía ciertos ritos, podríamos decir, al dios Huiracocha, sacrificando animales, poniendo la mesa dulce, que es lo que viene desde tiempos antiguos. Cuando hablamos de la cerámica del Tiwanaku, vamos a enfocarnos en motivos que se concentran naturalmente en animales, ¿no? Como los pumas o las llamas. Esta va a establecerse principalmente como un proceso de colores ocrados. En la cultura tiwanaku, en relación a la cerámica, no es tan avanzada como la cultura inca, que es un poquito más rústico en relación hablando de las vasijas de la cultura tiwanaku. Ahí vamos a tener nosotros algunos vasos, algunos kerus que ayudan prácticamente son las ceremonias religiosas. En la parte de metalurgia, la metalurgia es la fundición de metales. Vamos a tener la fundición de lo que es el cobre y el estaño para crear el bronce. Antes se utilizaba solamente el cobre, pero cobre muy flexible. Buscaron otro mineral que pueda hacer que este sea más fuerte y este es el estaño. Esto vamos a ir identificando que lo que es el bronce, ellos van a utilizar para fabricar sus herramientas, para establecer principalmente el uso de las herramientas para labrar la piedra. Van a crear magníficas piezas de orfebrería, como vemos acá, algunas herramientas de trabajo, algunos sujetadores de mantas, de ropa, que vamos a utilizar como son los topos, ya, que se utilizaba en ese tiempo. En relación a la textilería, podemos ir identificando que los tiwanacotas destacan mucho el tejido al contar historias. Van a confeccionar mantos, túnicas y otras prendas que van a establecer normalmente para la clase alta del Tiwanaku. Acá van a contar historias de sus actividades, de sus guerras que ellos tenían en ese tiempo. Y van a establecer primordialmente uno de los elementos fundamentales del tejido que se queda hasta nuestros días, que es el aguayo. La diferencia del aguayo peruano al aguayo boliviano, al aguayo que está en el Tiwanaku específicamente, va a establecerse en algún momento como un poco más sófrico, más sobrio, ¿ya? Desde la perspectiva de colores también, cafés, negros, es lo que se va a usar en esta zona, ¿ya? Y finalmente terminamos con la agricultura y lo que es la ganadería. Se va a basar principalmente en lo que es la ganadería netamente camélida y la crianza de llamas. Alpacas y vicuñas no criaron porque eran mucho más salvajes, animales mucho más salvajes.
van a establecerse lo que vendría a ser los pisos ecológicos, la construcción de pisos ecológicos para sembrar algunos alimentos como el maíz, la papa, la yuca y algunas frutas. Esto que vemos en el centro nosotros es una forma de piso ecológico, porque esto, lo que vemos acá que brilla es agua y lo que no brilla es tierra. Este recibe el nombre de sucacollo si se encuentra en la parte trasera, podríamos decir, del templo ceremonial. ¿Ya? Acá es donde los tiwanacotas hasta hoy en día siguen haciendo validar estos terrenos con el sembradío de papas. Bueno, ellos se van a dedicar a la siembra de papa, de chuño, de maíz, de coca y así algunos alimentos más que van a establecerse como base fundamental de su dieta. ¿Ya? Entonces volvemos a recalcar, cuando hablamos de la parte de la vida social, los tiwanacotas eran netamente religiosos. En la cerámica utilizaban un tipo de cerámica un poco más rústico, aunque con algunas representaciones netamente zoomorfas en forma de animal, ya sea pumas, llamas. ¿Ya? Vamos a ver en la metalurgia, que es la fundición de metales. Ellos van a alienar lo que es el cobre y el estaño y van a crear el bronce para realizar herramientas mucho más duras. En relación a la textilería, se van a dedicar a coser elaborar ciertos tejidos que era utilizado por la clase alta. Y finalmente, cuando hablamos de la ganadería es camélida netamente, con lo que son solamente llamas, porque alpaca, vicuña eran animales salvajes. Además, van a establecer la creación de pisos ecológicos a través de los sucacollos, que les va a ayudar a ellos bastante a desarrollar lo que es la parte agrícola. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a tener nosotros los tiwanaku. Muy bien. Hay una pregunta un poco más de conocimiento general. Después de los tiwanaku, ¿qué cultura viene? A ver, porque Tiwanaku empieza a desaparecer, a extinguirse, y tiene que haber alguna cultura que vaya a resaltar después de los Tiwanaku. A ver, ¿recuerdan o saben? ¿Cómo es? ¿Les han hablado de eso? Andrea, ¿cómo estás, Andrea? Andrea. Bien, profe. ¿Vos conoces, Andrea, qué viene después de los tiwanacotas? No, profe, no me acuerdo. Muy bien. Ok, así tienen que ser sinceros como Andrea. No me acuerdo, quiero que me digas. Muy bien. Ok. Después de los tiwanacotas, no vienen los incas todavía, vienen los reinos aymaras, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Los reinos aymaras, muy bien. ¿Y qué son estos reinos aymaras? Ahí nosotros vamos a ir conociendo un poco acerca de los reinos aymaras. ¿Dónde están los reinos aymaras? Aquí están. Muy bien, ahí está. Se llaman reinos aymaras o también se los conoce como señoríos aymaras. Ahí está. Bueno, sí hemos escuchado hablar a veces de los señoríos aymaras que se van a cimentar en los países de Bolivia, Chile y Perú. Una continuación de los tiwanacotas. Estos van a estar establecidos principalmente entre los reinos de los collas y los lupacas. Van a aprovechar algunos pastos naturales de la región. Van a criar lo que son los auquénidos, que son llamas, alpacas, vicuñas. Se pueden llamar auquénidos, camélidos, son como sinónimos. Y empezaron a prosperar de manera económica. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Ellos habitaban en las regiones de Perú, Bolivia y Chile. Se dedicaban a la siembra de papa. En la época del Tiwanaku había alrededor de 250 especies de papa. Ya en la época de los reinos aymaras va rebajando la cantidad de especies de papa. Bueno, en la cultura inca son 20 especies de papa y la papa es un elemento fundamental de esta zona.
Ellos trabajaban en familia, lo que vamos a ver nosotros es la famosa minca, que es el trabajo colaborativo en la agricultura. Criaban animales, en este caso llamas, cuys, ¿sí? La palabra aymara proviene de las palabras Jaya, mar, aru, que significa lejos, mar significa año y aru significa lenguaje. O sea, es un lenguaje que se establece hace muchos años, ¿ya? Su vestimenta estaba hecha de tejidos de lana, especialmente de llama. Van a establecer primordialmente también lo que son las alpacas y luego las vicuñas, ¿ya? En relación a la vestimenta para el tejido. Estos surgieron después de la desintegración, la extinción del Tiwanaku entre los siglos IX y siglo X. Estos van a establecerse mucho antes que los incas. Van a constituir el 70% de los habitantes de lo que es estos reinos de los Lupacas y de los Collas, y van a poseer un gran desarrollo cultural. Van a ser rivales entre sí por el derecho de la autonomía, de la hegemonía y la riqueza de territorio, y se va a prolongar hasta el surgimiento de los incas. Vamos a ver nosotros. Ellos se van a establecer en el altiplano peruano-boliviano, en la cuenca del lago Titicaca y sus zonas aledañas. Y vamos a ver a esta parte que se va a denominar la meseta del Collao y va a corresponder a los siglos X al siglo XV después de Cristo. En relación a esa arquitectura, lo que vamos a ver nosotros dentro de lo que es los reinos aymaras, lo que sobresale son las edificaciones modestas llamadas chulpas. Las chulpas son como tumbas ceremoniales para sus antepasados, así como se ve en la fotografía, donde ingresaban diferentes difuntos, no solamente una chulpa para cada difunto, sino las chulpas eran como mausoleos donde se enterraba más de un difunto. Luego lo que destacaba también en esta parte es la agricultura, porque ellos cultivaban lo que es algunos productos como papa, algodón, coca, fabricaban el chuño de la papa, el charqui de la carne de llama, ¿sí? Estableciendo como alimentos deshidratados para guardar por mucho tiempo más. ¿Ya? Luego vamos a ver que lo más que sobresale de esta época de los aymaras va a ser necesariamente las chulpas, que pueden ser cuadrangulares o circulares. Sus muros eran en algún momento de tierra o de adobe y muchas veces de piedra. Y también utilizaban diseños rústicos que podemos identificar en la fotografía. Entonces, como saben, hay chulpas cuadrangulares, como la tenemos acá, ¿ya? Y hay chulpas redondas, ¿ya? Circulares. Y ahí vamos a identificar. Estas chulpas son recontra altas, ¿no? Deben estar entre sus 20 a 30 metros de altura. Es recontra alto. Ahí es donde se iba enterrando a los difuntos. Entonces, a estas chulpas la llamaron también arquitectura funeraria, porque como tenía que ver con los difuntos, entonces establecieron lógicamente un nombre determinado para esa actividad, que es la actividad de enterrar al difunto a través de la arquitectura funeraria. En relación a la textilería, pues la textilería de los reinos aymaras utilizaban colores vivos en sus tejidos, eran elegantes. Además, los que utilizaban más tejidos elegantes y con colores no tan vivos, colores neutrales, eran la parte religiosa, hablando de los curacas, la parte de los sacerdotes. En relación a la ganadería, ya habíamos dicho anteriormente, criaban lo que eran los auquénidos, pero más fundamentalmente para los reinos aymaras vamos a tener las alpacas y las llamas, ¿ya? Y también en relación a la lengua, ellos van a hablar el jaquearu, que significa en su mayoritaria lengua como el aymara, ¿ya? En la aymara que viene el jaquearu, que era lengua de lejos, lengua venida desde lejos, ¿ya? Ahí tenemos algunos animales que ellos criaban como la alpaca, que nosotros podemos identificar acá, a diferencia de la llama, que no es tan... La alpaca tiene más lana que la llama en este contexto, ¿ya? Y bueno, y la vicuña, que es un animal mucho más fino, ¿no? En ese sentido. La producción necesariamente de lo que es el cultivo de 200 variedades de papa, mayormente en este contexto, ya los tiwanacotas con 250.
Y también vamos a ver nosotros acá Yoyuco o papaliza, que muchos conocemos, ¿sí? Que es parte también de este sector, y así como la quinoa, ¿no? Que es de presentación máxima de la zona andina. También vamos a ver nosotros la deshidratación de algunos alimentos, como el de la carne a través del charque y de la papa a través del chuño, ¿sí? Estableciendo que pueden ser llevados a bajas temperaturas, primero en temperaturas moderadas, luego en temperaturas bajas. A diferencia del charque y el chuño, es que el charque se hace cuando hay temperaturas altas porque el sol es el que cocina la carne, y en el caso del chuño lo hacen en temperaturas de helada, especialmente por el mes de junio o julio, para poder elaborar el chuño. Cuando hablamos de los aymaras, vamos a hablar también de su estructura social e identificamos a la clase dirigente, la clase intermedia y los campesinos. En la clase dirigente tenemos a los gobernantes, a los guerreros, a los sacerdotes, la parte religiosa, la parte del Estado. En la sociedad intermedia vamos a tener a los comerciantes y a los artesanos, quienes van a establecer trabajos a partir del uso de las manos. Y en la parte de la sociedad de los campesinos, ahí vamos a tener a los que trabajaban en la tierra y los que trabajaban con los animales, como son los agricultores y los ganaderos. Entonces, dentro de lo que es la estructura de los reinos aymaras, vamos a tener dos partes, el Urcusuyu y el Umasuyu. Vamos a establecer que tanto los collas como los lupacas se establecían en lugares específicos, identificando particularmente cerca al lago Titicaca. Y no solamente los collas, los lupacas, sino tenemos a otros tipos de tribus, otros tipos de reinos, que vamos a ir viendo nosotros que fueron poco a poco colonizados o conquistados por los incas. También desde la filosofía o el desarrollo de la historia, vamos a identificar al Umasuyo, que se encuentra en Bolivia, y al Urcusuyo, que está entre Perú y Chile. Además, como el Urcusuyo está cerca al lago Titicaca, cerca al Océano Pacífico, entonces el Urcusuyo era la parte húmeda, la parte fructífera y la parte femenina. El Umasuyo era tierra seca, a veces tierra infértil, a pesar que estaba cerca al lago Titicaca, pero se consideraba el Umasuyo mucho más adentro, se establecía como la tierra infértil, como si fuese el signo masculino. Entonces, ¿qué reinos tenemos tanto en el Urcusuyo y el Umasuyo? A ver, los reinos del Urcusuyo, a ver, Brisa, léemelo los reinos del Urcusuyo, por favor. Sí. El canchis, canas, collas, lupacas, pacajes, carangas, quillacas, caracaras, urcu. Muy bien, esos son del Urcusuyo, lado chileno y peruano, ¿ya? A ver, Pilar, los reinos del Umasuyo. El Umasuyo, Pilar, el Umasuyo, es esto lo que está aquí, dice Umasuyo, y toda esta lista hay que leer. A ver. Canchi, canas, collas, pacajes, Soras Uma. Soras Uma, charcas, chuis y Chichas, ¿no? Muy bien. Ok, ahí vamos a tener los reinos. Y veamos uno por uno, ¿ya?
Para empezar, hay reinos que se repiten tanto en el Ucasuyo como en el Umasuyo, como es el caso de los Canchis, Canas y Collas, ¿sí? Los Pacajes también tenemos en los dos, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo nosotros cada uno de estos en sus características. Acá tenemos a los Canas y a los Canchis, ¿ya? Que fueron también conquistados por los Incas. Muy bien. A ver, Andreita, Canas y Canchis. Disculpe, profe, no lo escuché muy bien. Léemelo, por favor. Ya, profe. Las canas y las canchis fueron dos grupos aymaras que habitaban fuera de la meseta del Collao, al norte del nudo de Vilcanota. Es nací en las nacientes de los ríos Vilcanota y de Espinar. Antes de la conquista por el Imperio Inca, escenarios en la invasión de Andahuaylas, apoyando a los incas a cambio de botines de guerra. Muy bien. Ok, entonces estos fueron conquistados por los incas. Se los utilizaron también como mercenarios, ya en la invasión de algunos pueblos que los incas buscaban poseer, que eran los andahuaylas, ya. Y entonces se les dio la oportunidad de que fueran soldados del Inca para que puedan ser no esclavizados, sino seres libres, ¿eh? Ok, los canas y los canchis. Vamos a ver con los collas. Josué. Sí, profe. Lectura. Ya. El reino Colla o Colla fue uno de los que ocupó parte luego del ocaso, del que tuvo como capital a Hatun Colla, es decir, Colla la Grande, ubicada con 30 kilómetros al norte de Puno, y que a mediados del siglo, ¿qué siglo? 15. Del siglo XV, poseía un extenso territorio, momento en el cual el noveno Inca Pachacútec lo conquistó junto a los demás intendentes, entidades políticas de la región. Eso, a ver qué pasó. ¿Cómo es de los siglos, Josué? ¿Cómo es de los siglos? A ver, la lectura de los siglos. Muy bien. Eso. Entonces vamos a tener nosotros al reino Colla o Colla, así es como se pronuncia, con K, ¿sí? ¿Quién va a establecerse una capital importante que era Colla la Grande, el Hatun Colla, que después va a ser conquistada por Pachacútec, ¿sí? Estableciendo particularmente lo que es la conquista, ¿no? De estos y volviéndolos en lo que son los mitimaes, ¿no? Es donde se vuelven los reinos collas después, ¿sí? Jairo. Presente, profesor. Lectura, Jairo. Lupacas. Los lupacas del Lupijaqui, Lupi, sol, y Joqui, gente. Entonces significaría los hombres del sol. Fueron uno de los reinos aymaras ancestrales más importantes del Titicaca. Su centro administrativo estuvo a las orillas del lago Titicaca y tuvieron importantes colonias en los valles de la vertiente del Pacífico. Surgieron posterior a la decadencia de Tiahuanaco. Finalmente fueron dominados por los incas, pero mantuvieron su identidad inclusive con la dominación española. La capital de este reino fue Chucuito. Eso, ¿no? Entonces vamos a tener acá a la gente o a los hombres de sol, que son los lupacas, ¿ya?
Estos van a estar establecidos como primeros reinos aymaras, son ancestrales, ¿ya? Después de la cultura del Tiwanaku, ¿ya? Y además van a establecerse como un proceso imperial antes de la llegada de los incas, ¿ya? Tal vez en algún momento los lupacas, ya que se establecían principalmente por el lago Titicaca, ¿ya? Y que habían empezado a ser una situación mucho más imperial que el resto de los reinos aymaras, aún así fueron conquistados, dominados por los incas, y como fueron un imperio en la llegada de los incas, estos mantuvieron la identidad, ¿ya? Que esta duró después de la conquista española, incluso en 1532. Vamos con pacajes, ¿ok? Bueno, los pacajes, que son los pacajaquis, que significa hombres águila, van a ser conquistados principalmente después por los incas, ¿ya? Van a establecerse en algún momento en la región del mismo nombre de esta provincia, que es la provincia Pacajes, aquí en La Paz, ¿ya? Y van a establecer su capital, que es Axiahuiri, o lo que llamamos Caquiaviri. Los pacajes se van a caracterizar por ser un pueblo guerrero, un pueblo de lucha. Se van a enfrentar a duras batallas, ¿no?, contra los incas, y van a intentar someterlos y conquistarlos los incas, ¿ya? Pero aún así los pacajes van a tratar de mantener lo que vendría a ser su identidad. A pesar que ya una vez que los incas empiezan a someter al resto de las comunidades, los llegan a quechuaizar a esta cultura que es de pacajes, dejando de lado el idioma aymara y tomando en cuenta el idioma quechua, ya en toda lo que era la región, especialmente la parte del Collasuyo, donde se encontraba también la provincia Pacajes. Vamos con los Soras Uma. Keila, o Keita, dice ahí. Keita. ¿Cuál es tu nombre? Keita, profe. Keita, a ver, léemelo, los Soras Uma. Los Soras fueron unas señoras cuyo territorio limitaba al este con el de los Carangas, ocupaban la zona del lago Uru y llegando al sur hasta limitar con el territorio de los Quillacas. Al este tienen territorio en zonas del actual Cochabamba y en el norte de Potosí. Las Soras tenían como capital el poblado de Paria, donde se cuenta la existencia de una Pari vieja de arquitectura indígena, de una Pari nueva constituida al modelo español, en español se dice también que durante la conquista inca del Collasuyo, Pari fue la capital administrativa de estos territorios. Eso, muy bien. Entonces tenemos a los Soras Uma, ¿ya? Estos van a estar establecidos principalmente por la parte de Oruro, ¿ya? Y se van a generar particularmente como una base fundamental en la época de los incas. Aquí donde los incas van a establecer su capital primordial de conquista para ir hacia el lado de Oruro, de Cochabamba, estableciendo principalmente lo que vendría a ser el sometimiento. Ahora, la Paria vieja va a tener una especie de huellas de la arquitectura indígena que nosotros vamos a conocer hasta nuestros días. Y tenemos una Paria nueva que va a ser más que todo modificada porque esto va a estar establecida después de la conquista de los españoles. Entonces, acá es donde vamos a ver nosotros, la Paria en realidad está en la parte de Oruro y es uno de los lugares donde termina lo que es la Guerra Federal, ya en 1899. Entonces, ahí se establece particularmente lo que vendría a ser Paria, en la parte de Oruro, ¿ya? Ahora vamos a ver el siguiente, que son los Carangas, ¿ya? Ok, muy bien. Fernando. Los Carangas habitaron la región del río Lauca y su posible capital fue Atún, la Carangas, de cual quedan registros etnográficos. Sus restos arqueológicos han sido poco estudiados,
pero se les asocia a varios grupos de chulpares polícromos y de base rectangular que están dispersos al norte del salar de Coipasa, en Bolivia. Por los relatos recogidos en la época alavirreinal, se confirma la posesión de territorios en Arica y varias porciones del río Yucta y del valle de Azapa, y también su habilidad en crianza de camélidos. Muy bien, ahí tenemos a los carangas, ¿no? Esto ya se ve en Oruro, ¿ya? Porque estamos hablando primordialmente del salar de Coipasa, ¿no? Y este es el segundo salar más grande de Bolivia, ¿no? ¿Ya? Vamos a ir viendo nosotros que ya en la época de la colonia, vamos a ver que la posición de territorios que se encuentra cerca de Carangas también fueron conquistados por los incas. La única huella que nos queda de esta cultura carangas, de este reino carangas, son los chulpares que vemos en la fotografía, que van a ser unos chulpares policromos, vale decir que tienen varios colores, no más de un color, y su base es netamente rectangular. Esto a la actualidad sigue existiendo. Si ustedes van por la parte de Oruro, cerca al salar de Coipasa, van a observar prácticamente estos monumentos que no fueron destruidos por los españoles, se conservaron hasta nuestros días y son una huella del paso de esta cultura en esa época. Ok, vamos con los charcas, ¿ya? Vamos a identificar a los charcas como uno de los reinos aymaras que va a vivir principalmente allá por el río Cachimayu, en lo que actualmente es la ciudad de Sucre, ¿ya? Y que van a tener la habilidad para ser guerreros. Por eso es que en la época del Tahuantinsuyo, en la época ya de los incas, este pueblo solo prestaba servicio de Micmac o Mitimaes, y ya vamos a ver a continuación qué es eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a ser esclavizados por los incas para su servicio, ¿ya? Y junto con el pueblo Caracara van a apoyar en la conquista del Chinchaysuyu, ¿ya? Entonces también van a prestar servicios agrícolas, no solamente militares, ¿ya? Pero con el crecer del Tahuantinsuyo ya no pudieron ser agrícolas porque tuvieron que ayudar a los incas a conquistar territorios, entonces solo se quedaron como militares, ¿ya? Entonces, de esa forma. Ok. Tenemos a los quillacas, que va a ser un señorío aymara, ¿no? Que se establece principalmente al sur del lago Popó por el lado de Oruro, ¿ya? Se va a identificar netamente a los quillacas como provenientes del Océano Pacífico, ¿ya? Se van a establecer también algunos quillacas en la provincia de la región de Coquimbo, en Chile, ¿ya? Ahí es donde se va a establecer la Confederación Quillacas. Quillacas abarcaba los territorios de lo que es Quillacas propiamente dicho, Cebarullos, Aracapes, Aullagas y Uriquilla. Esto más o menos vamos a tomar en cuenta nosotros a los quillacas cerca al departamento de Cochabamba, ¿ya? Estableciéndose como una frontera con el departamento de Oruro. Al igual que los otros reinos aymaras, los quillacas también fueron conquistados por los incas. Tenemos a los chuis. Estos chuis van a ser una de las comunidades principalmente que van a influir a la cultura mojocoya, ¿ya? Van a establecerse principalmente en el departamento de Chuquisaca. Los chuis, cuando los españoles llegan, junto con los chayantas, los acacas, los moromoros, los caracaras y los chichas, se van a constituir en la parte principalmente del conglomerado poco que quedaba de los reinos aymaras, y van a conformar el reino Charca Collasuyo, habitado principalmente en lo que es el Racaipampa, que viene a ser las alturas de lo que vamos a ver desde el Perú y Bolivia, establecida principalmente por estos reinos aymaras sobrevivientes de los incas. Entonces, vamos a ver nosotros que los chuis van a ir siendo parte o conformante de lo que va a ser llamado particularmente como
el reino Charca Collasuyu, ya que también van a ser conquistados por los incas, pero que aún así van a mantener su identidad. Y tenemos a los caracaras. Los caracaras van a pertenecer al Urcusuyo y están divididos también en dos parcialidades. Parcialidades quiere decir que se partieron la población en dos poblaciones distintas, una que es el Macha y el otro que es el Tiquipaya. Este territorio donde se establecieron estas dos parcialidades va a pertenecer a la zona del actual departamento de Potosí, y algunas se van a repartir hasta el departamento de Chuquisaca. Así como los otros pueblos aymaras, también los caracaras van a ser conquistados por los incas. Ya, ahí estamos con los chichas, que más que todo se va a corresponder al departamento de Potosí, que esto va a estar principalmente bordeando lo que es el país de la Argentina, ya al sur específicamente por el lado del sur de Potosí, ¿ya? Entonces, estos mantuvieron su cultura propia, pero no establecieron la cultura quechua como elemento fundamental. Pero aún así, los incas los quechuaizaron posteriormente porque los incas empezaron a desarrollar la lengua quechua como lengua oficial de la época incaica. Y bueno, les decía yo, y había dicho hace rato que vamos a ver este término ahora, que es el término de los mitimaes. Esto viene de una palabra quechua que llamada mitmac. A veces les dicen también los mitimacunas o los mitimaes, como vemos escrito ahí. Estos son conocidos como lo que es grupos de familias separadas de sus comunidades, traídas a las comunidades incaicas, ¿ya?, para trabajar como esclavos, cumpliendo funciones económicas, sociales, culturales, políticas y militares especialmente, ¿ya?, para poder ayudar al Inca en su conquista. Una cuarta parte de la población del imperio incaico fue desarraigada por esta práctica de los mitimaes. Vale decir, los incas conquistaron tanto territorio que comenzaron a tener esclavos en todas las regiones del Incario. ¿Cómo se administraba dentro del proceso lo que es a los mitimaes? Bueno, vamos a tomar en cuenta que la agricultura en la época de los incas era una agricultura de redistribución. ¿En qué consistía esto? Por ejemplo, la persona hacía su sembradío y tenía que darle todo al curaca. El curaca tenía que repartir en 3 proporciones esa cosecha. 1/3 para el Inca, 1/3 para el curaca y 1/3 para el pueblo. Entonces, ahí nosotros vamos a ir identificando cómo es que se hacía esta administración de las cosechas de los mitimacunas o los mitimaes. Otra cosa en la que se utilizaba a los mitimaes era en la parte de la minería, ¿ya? Ellos se encargarían de recaudar los tesoros que el Inca les daría a emisión. Y normalmente los mitimacunas o los mitimaes van a establecer principalmente el recolectado de los minerales que estaban sobre la tierra. Nunca cavaron socavones los incas. Vamos a tomar en cuenta también que el idioma al que se les sometía para que ellos puedan comunicarse con el resto de las comunidades era el quechua, ¿ya? Entonces los mitimaes fueron destinados a la defensa principalmente de apoyo al Inca para conquistar esos territorios que aún faltaban ser sometidos. Entonces, mitimaes salían casi de todas las comunidades y vamos a nosotros identificar en algún momento que esas comunidades se establecían cerca del lago Titicaca, que es donde se va a ir profundizando los incas. Entonces, ahí vamos a nosotros tomar en cuenta, ¿ya? ¿Cuáles eran zonas mitimaes? Pues en el siglo XV, la población colla de la actual Bolivia establecía principalmente lo que es unas zonas repartidas por Huiracocha, ¿ya? Y va a anexar a ese territorio el Tahuantinsuyo, que va a ser la capital primordial de los 4 suyos, y ahí es donde van a introducir todas las tierras conquistadas para ir
para ir empezando a desarrollar lo que es la parte de los mitimaes. Algunos de los mitimaes sí hablaban quechua, pero había otros que les costaba porque no era fácil de aprender el quechua. Ellos hablaban otro idioma antes de la llegada de los incas. Y en algún momento, estas lenguas que ellos en algún momento hablaban, que no sea quechua, era el aymara, el puquina, que era una lengua heredada por los tihuanacotas, y en pocas circunstancias el quechua, ¿no? Que es lo que se iba utilizando. Ahí nosotros vamos a ir estableciendo lo que es estos elementos, ¿ya? Entonces, ya sabemos, vamos a ir conociendo los reinos aymaras, que en realidad son 16, y vamos a ir viendo que se encuentran en el Urcusuyo y el Umasuyo. ¿Podemos destacar algunas características particulares de esta época? Obviamente que sí. Podemos decir que estos pueblos fueron conquistados por los incas, y los incas convirtieron a estos en mitimaes, o micmac o mitimacunas, para su trabajo gratuito hacia el inca, que en vez de morir, entonces la elección antes de morir sería trabajar para el inca, ya sea como soldado o como agricultor. Entonces ahí vamos a tener nosotros a estos reinos aymaras que van a luego ir desapareciendo gracias a los incas, y el inca va a establecer ya su imperio, que se va a arrastrar desde la parte de Colombia hasta Argentina. ¿Sí? Entonces, lo único que tienen que saber de los reinos aymaras es que fueron conquistados por los incas y fueron denominados mitmac, mitimacunas o mitimaes, que eran empleados de servicio para el inca, ya sea como soldados, como agricultores o como mineros. Los idiomas que ellos mantuvieron hasta cierta época fueron el aymara y también el puquina, porque el quechua era una lengua oficial ya establecida por los incas, ya que era la única lengua que ellos podían manejar de manera fluida, ¿sí? Entonces ahí vamos a identificar nosotros esto de lo que se establece en la historia después del Tiwanaku. Muy bien. ¿Ok? Hay una explicacioncita que ojalá hayan podido entender. Muy bien. A ver, voy a hacer unas preguntitas ahí, ¿ya? A ver, Fernando. Fernando, ¿quiénes conquistaron los reinos aymaras? Los incas. Muy bien. Ok, a ver, Keita. Keita. Dígame, profe. Después que los incas conquistaban los reinos aymaras, ¿en qué se convertían estos reinos aymaras? ¿En qué se convertían? A ver, ¿recuerdas o no? Sí, profe, mi internet, no estoy dando en mi casa de mi tía, estoy en mi casa y aquí no hay muy buena señal y no le entendí muy bien las clases. Ay, mira. Oh, ya. Ay, Jairo, ¿vos qué dices? Disculpe, ¿podría repetir la pregunta de nuevo? ¿En qué se convirtieron los reinos aymaras cuando fueron conquistados por los incas? Comunidades. En mitimaes, ¿ya? ¿Ok? Josué, Sí, profe. ¿qué eran los mitimaes? Eran sus esclavos de de los incas. Eso, muy bien, eran esclavizados por los incas. Brisa. Brisa no es. Andrea, Profe, ¿qué funciones cumplían los mitimaes para el inca?
La redistribución, profe. Ya hablando de la función agrícola, ¿qué función es más, aparte de la agrícola? La redistribución. Ya, eso es agrícola, está bien, la redistribución es agrícola. Después, Mili, Trabajaban profe, Mili, ¿qué? Mili, en los militares. eso, eran militares, eran guerreros del Inca. Después, Ajá, Mine, trabajaban como económicos, sociales y especialmente los militares. eso, muy bien. Y hablando de los mineros, ¿no? Los agricultores, ya, los militares, eso. Ya, ahí nosotros ya sabemos qué pasó antes de la creación, antes de la cultura incaica entre la cultura del Tiwanaku, ¿no? Y ahí vamos a nosotros identificar ya lo que vendría a desarrollarse esto. Bueno, veamos ahora los incas, ¿ya? ¿Qué sabemos de los incas, lejos de su idioma, que vendría a ser el quechua en algún momento? Pero vamos a nosotros establecer alguna época específica de la aparición de los incas. Bueno, cuando nosotros hablamos de la historia de Bolivia, vamos a hablar del periodo incaico, ¿ya? Este periodo incaico va a estar establecido en las siguientes épocas. Ahorita les voy a mostrar, acá está. Muy bien. Tenemos al periodo incaico que nace, podríamos decir, o que se desarrolla aproximadamente entre los siglos